En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia madre y educadora. Entramos el día de hoy en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números, del 2041 al 2043, al tema que tiene como título Los mandamientos de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2041 y 2042. Número 2041 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Es un número muy, pero muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y empecemos recordando cuáles son los 5 mandamientos de la Iglesia. Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar, abstenerse de carne cuando lo manda la Santa Iglesia. Y quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 5 mandamientos muy, muy hermosos y, como dice este número del Catecismo, que nos pide lo mínimo. Vamos a recordar durante toda esta catequesis esta palabra que va a ser clave para entenderlo. Lo mínimo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estos mandamientos de la Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios? Esos que fueron entregados a Moisés ahí en el monte Sinaí. La diferencia es que los mandamientos de la ley de Dios son mandamientos divinos. Tienen su origen y su fuente en Dios mismo, que nos los ha revelado, que nos los ha entregado. Y el hombre no los puede cambiar. Mientras que los mandamientos de la Iglesia, estos 5 que acabamos de mencionar, son mandamientos humanos, son de ley positiva, son el hombre, han sido promulgados por la Iglesia, por la autoridad eclesiástica, y por tanto esos mandamientos podrían ser cambiados. Esos mandamientos de la Iglesia, ella los ha promulgado para intentar concretar en la realidad, en lo cotidiano, algo muy específico en el espíritu de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esta es la clave para entenderlo. No son 5 mandamientos más, o no es algo que la Iglesia ha puesto para contraponerse un poco a los 10 mandamientos de la ley de Dios. No. Es para ayudarnos a concretar el cómo cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, cuando en el tercer mandamiento de la ley de Dios dice santificar las fiestas, los 10 mandamientos no nos dicen de qué forma concreta hay que santificar las fiestas. No lo dice.
Y es ahí donde la iglesia, como madre y como encargada de interpretar la revelación de Dios, proclama el primer mandamiento de la iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Es decir, la iglesia en su primer mandamiento especifica de una manera concreta cómo un cristiano católico cumple el tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar las fiestas. El católico santifica la fiesta oyendo misa entera los domingos y las fiestas de guardar. Eso se llama especificar una cosa en lo concreto. En este número también el catecismo quiere explicar la razón de ser de estos mandamientos de la iglesia. Estos mandamientos se refieren a asuntos que son íntimos en nuestra relación con Dios. Y fijémonos: ir a misa, íntimo; confesarse, íntimo; comulgar, íntimo; ayunar, íntimo; ayudar, íntimo. ¿Cuál de los 5 más íntimos en nuestra relación con Dios? Y ese ir a misa, confesarse, comulgar, ayunar y ayudar vienen a ser parte de una relación personal con Dios. Voy a misa porque yo tengo una amistad con Dios. Comulgo porque yo tengo una amistad con Dios. Me confieso porque yo tengo una amistad con Dios. Ayuno porque yo tengo una amistad con Dios. Y ayudo porque yo tengo una amistad con Dios. Qué cosa más bonita. Por eso decía hace un momento, hay veces estos 5 mandamientos de la iglesia los tenemos arrinconados porque nos han dicho que es que la iglesia se los inventó. No, no. Esto es para ayudarnos cada vez a tener una mejor relación con Dios en lo concreto. Y aquí viene una pregunta muy importante para este hombre moderno que tanto duda. ¿Cómo puede mandar bajo precepto la iglesia el tener una relación de amistad con Dios? ¿Cómo me puede mandar la iglesia a relacionarme con Dios de esta manera? Parecería que son 2 cosas contradictorias, ¿no? Que digamos que nuestra relación con Dios tiene que ser personal, íntimamente asumida, y al mismo tiempo que se haga un mandamiento, una prescripción desde fuera que me obligue a hacerlo. Parecería como cosas contradictorias, pero no lo son. Entonces el hombre moderno dice: ¿no debería brotar desde dentro esa amistad con Dios? ¿No debería salir de uno mismo sin que nadie me lo mande? Más aún, el hombre moderno se pregunta estas cosas. ¿No nos podría conducir estos mandamientos a vivir los sacramentos y las prácticas religiosas como unos meros cumplimientos rituales, viviéndolo solamente de una manera sociológica? Mejor no nos manden nada y que nos salga de adentro. Imagínese usted. Si mandándolo no lo hacen, ¿cómo será si no se mandara? ¿Te imaginas? Y es verdad que existe el peligro de reducir nuestra relación con el Señor a un mero cumplimiento. Ese es un peligro que existe, claro que sí. Pero hay que decir que las peores mentiras son las que están envueltas en verdades. Estos argumentos del hombre moderno, estas pretensiones de que todo te sale de dentro y que todo es cuando tú quieras, estos argumentos que tienen algo de verdad, están escondiendo el valor y la pedagogía que tiene cada uno de estos 5 preceptos en sí misma. Vamos a tomar la familia como ejemplo, ¿no?
Los padres quieren siempre que sus hijos maduren, que sus hijos integren en sí unos valores. Los padres no quieren que los hijos se limiten a ir por la vida a la y se va. Y entonces, por eso algunas veces tenemos estas expresiones: mientras estés bajo mi techo, haces lo que yo te mando. Y cuando te vayas, harás lo que te dé la gana. Los padres no quieren que en esa casa haya una disciplina superficial. Los padres quieren que lo que ellos transmitan, los hijos lo crean y lo practiquen. Pero nosotros no podemos ser ingenuos. El hijo no va a hacer cosas como si fuera en plan autómata sin haberlas personalizado. Y por eso es necesario en la crianza de los niños poner también una disciplina. Tienes que estudiar, tienes que levantarte temprano para ir a la escuela. Hay que apagar la televisión. El teléfono es hasta tal hora. Los juegos de video son solo el fin de semana, no durante el tiempo de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que poner una disciplina. Y eso es así, queridos amigos. Y eso es a partir de la realidad. Cuando te dicen que tu hijo está mal en la materia de matemáticas, pues lo primero que hay que hacer es: ¿qué es lo que lo está distrayendo? Tengo que ir a la realidad. Porque mi ideal es que mi hijo sea no solamente un buen estudiante, sino quiero que sea de los mejores o el mejor. Todos tenemos grandes ideales de que nuestros hijos vivan una vida lo mejor posible. Y no estamos dispuestos a renunciar a esos ideales no más porque sí. El ideal es que mi hijo entienda que estudiar es un favor hacia sí mismo. Pero hasta que él descubra eso, hasta que él lo personalice, tengo que ayudarle poniéndole una disciplina para exigirle lo mínimo. Oiga bien, volvemos y repetimos esta palabra: para exigirle lo mínimo. Porque yo como papá conozco su tendencia a ser perezoso, a ser distraído, a ser desordenado. Yo lo conozco, soy su papá, soy su mamá. Y como ya conozco, entonces sé dónde tengo que poner la disciplina para por lo menos exigirle lo mínimo. La psicología, la pereza tiene una psicología, la tentación tiene una psicología. Y por lo tanto, al mismo tiempo que intentamos presentarle ese ideal alto, también le exigimos una disciplina de cumplir lo mínimo. Hay veces le decimos a nuestros hijos: yo no te pido que limpies toda la casa, pero por lo menos limpia tu cuarto. Eso es lo mínimo. ¿Cómo no le voy a exigir que tienda su cama? Eso es lo mínimo. Así es lo que hace la iglesia con los hijos. La iglesia nos propone el ideal muy alto, pero conociendo como madre que es las tentaciones que cada uno de sus hijos acarrea, entonces ella se sirve del precepto, del mandamiento, para tener una pedagogía, por lo menos para preservar lo mínimo. Somos como el burro. En esta vida nos conducimos con el método del burro. El burro tiene dos formas de andar. Una es poniéndole enfrente la zanahoria y él va adelante siguiendo la zanahoria, y otro es el palo por detrás.
Las dos cosas forman parte de la verdad de la vida. Hay veces la iglesia nos propone leer la vida de los santos para que conozcamos esos referentes y con esos referentes que puedan hacer un deseo de entregarnos de una forma muy concreta a ser nosotros también santos, con el gran modelo que es Jesucristo. Ese es el modelo alto que nos propone la iglesia, ser como Jesús. Pero al mismo tiempo, la iglesia tiene una pedagogía de los mínimos. Y entonces es cuando la iglesia dice, cuidado, por lo menos salvemos la misa del domingo. Por lo menos salvemos una confesión al año. Por lo menos salvemos una comunión el día de la Pascua de Resurrección. Por lo menos salvemos el ayuno del Viernes Santo. Fíjense qué cosa tan interesante. No es un mandamiento más, es como un salvavidas, sin renunciar nunca al ideal alto, que es el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios que nos llevan a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta pedagogía que tiene la iglesia de mínimos, es como el semáforo en rojo para decirnos que lo mínimo que se espera de ti es esto. Y fíjense, queridos amigos, cuando uno no tiene la devoción suficiente para arrancarse de su pereza e ir a misa los domingos o ir a confesarse una vez al año, ahí es donde uno entiende este semáforo en rojo que son los 5 mandamientos de la iglesia. Ese semáforo en rojo que me dice, atención amigo, atención, algo va mal en ti. Ese semáforo en rojo no solo es que diga que no has cumplido un precepto que se le ha ocurrido a la iglesia, como acusan algunos, sino que lo que me dice es que detrás de ese incumplimiento de ese precepto hay una carencia tremenda de amor a Dios. Cuando uno incumple los mandamientos de la iglesia, estos 5 solamente, estamos pecando. Porque detrás de ese incumplimiento hay un incumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo no amo a Dios sobre todas las cosas, pues yo no voy a misa. Aunque sea una vez al año, no voy. Menos me confieso, aunque sea una vez al año. Menos comulga, aunque sea una vez al año. Ayunar, eso ni se diga. Y ayudar, menos. Estos 5 mandamientos de la iglesia son una cosa tremenda, ¿no? Vamos a decirlo de otra manera. Quien vive el primer mandamiento de la ley de Dios verdaderamente, los preceptos, es decir, los 5 mandamientos de la iglesia, le parecen un chiste. No son para él nada. Porque esta persona que vive el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando ve los 5 mandamientos de la iglesia, dice, qué poquita cosa se nos pide. Cuando uno vive el primer mandamiento de la ley de Dios y después lee, oír misa entera los domingos, dice, qué poquito, pero si yo quiero es oír misa entera todos los días. Cuando lee comulgar una vez al año, dice, pero qué poquito. Si yo quiero comulgar todos los días o por lo menos todos los domingos, qué poquito nos pide la iglesia. Cuando uno cumple el primer mandamiento, todos los preceptos de la iglesia se ven cortos.
Y aquí alguien podría hacerse una pregunta. ¿Tiene la iglesia autoridad para poner estos preceptos? Y debemos recordar aquí, queridos amigos, cómo el Señor puso en manos de Pedro esa potestad. Mateo 18:18. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. En ese atar y desatar queda comprometida la voluntad de Dios con nosotros. Por tanto, cuando incumplimos ese precepto de la misa dominical, no estamos pecando contra un mandamiento de la iglesia, estamos pecando contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, porque el Señor se ha comprometido directamente y únicamente con su iglesia. No es un juego, es un compromiso directo del Señor. Pongo un ejemplo. Miren, cuando la iglesia declara una nulidad matrimonial, es decir, que este matrimonio nunca fue, esa nulidad, ese desatar, también se ha desatado en el cielo. O el ejemplo de desatar los pecados en el sacramento de la penitencia, cuando el sacerdote te dice, tus pecados quedan perdonados. El perdón de la iglesia en la tierra libera en el cielo. Qué cosa más grande y qué compromiso más grande el que tuvo Dios con nosotros. Y también pasa al revés. Y lo que la iglesia ata en la tierra queda atado en el cielo. Cuando se pide ese mínimo cumplimiento, también es la voluntad de Dios la que me lo pide. Por eso la iglesia tiene esa autoridad. Y ese es el misterio. Que la voluntad de Dios esté unida al discernimiento de la iglesia con la luz del Espíritu Santo. Este es el sentido, queridos amigos, de los mandamientos de la iglesia, que son leyes humanas, leyes eclesiásticas, leyes positivas, como le quieras llamar, pero que garantiza en nosotros los creyentes el mínimo indispensable. Damos un paso más y nos presenta el Catecismo el número 2042 que dice, el primer mandamiento, oír misa entera los domingos y fiestas de precepto. Exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Virgen María y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días. Qué número tan bonito este, que nos va a hacer una referencia a unos cánones del Código de Derecho Canónico que nos van a explicar de qué se tratan estos 5 mandamientos. Primer mandamiento de la Iglesia, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y el Catecismo aquí nos presenta el canon 1246 al 1248 que dice, fíjense bien, queridos amigos, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente, deben de observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Corpus Christi, Santa María Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. ¿Qué cosa? Por si no estaba claro.
Y fíjese que dice aquí que el primer mandamiento es oír misa entera. Es muy importante esto, porque posiblemente hoy en día ya no utilizamos esta palabra de oír. Acuérdense cuando hablamos de la celebración eucarística, la palabra ya no era oír, sino participar de la misa, porque eso de oír misa suena como a una especie de actitud pasiva, ¿no? Tú estás ahí como si fueras prácticamente como una banca más de la iglesia, estático. No, participar de la misa. Participar no es oír, es decir, no es estar ahí como el poste. No se trata de pedir una mera presencia corporal. La iglesia nos está pidiendo que vayamos a alimentarnos de la Eucaristía. Por tanto, no solo se pide algo exterior, sino que también este mandamiento nos pide algo interior. La iglesia nos está educando en esa adhesión personal a los sacramentos. Y lo hace, en primer lugar, con un mandamiento que obligue al cristiano católico a participar en la celebración eucarística. También fijémonos con este oír misa entera. En ningún momento la iglesia ha dicho a partir de qué momento de la misa se entiende que está cumpliendo uno con el precepto. Y esto es muy importante porque escucha uno un error catequético tremendo que la gente le dice: es que si llegas después del Evangelio ya no puedes comulgar porque ya no es, ya llegaste tarde, ¿no? Y lo escucha uno por ahí, incluso en alguna parroquia he visto que después del Evangelio cierran las puertas, ¿no? Como diciendo, pues se acabó el Evangelio, ya aquí no hay nada que hacer, ¿no? Si esto no es un avión. Dice oír misa entera, no dice oír misa a ver si llegas después del Evangelio, antecitos de que el Padre termine el Evangelio. No existe un documento alguno en la iglesia que diga esto. No existe. Lo que la iglesia nos enseña es que hay que oír misa entera. Y misa entera es no partida. Por tanto, yo no puedo llegar y sentarme en la misa, aunque estén en la primera lectura o la segunda lectura. Es misa entera. Y la misa entera empieza desde la procesión de entrada. Cuando empezamos procesionando y cantando el canto de entrada, eso es misa entera. No es en la primera lectura, ni en el Salmo, ni en el Evangelio. Y ya, como ya pasó el Evangelio, entonces me espero a la siguiente misa. No. Es una catequesis malísima esta de que yo puedo entrar a la segunda lectura y ahí sí es válida la misa. Oír misa entera. Es más, y esto es tan bonito y tan profundo, queridos amigos, que la misma iglesia nos dice, ¿no? Este precepto no obliga cuando tiene una causa grave. Un enfermito, una persona en un hospital, no está obligada, porque no puede estar ahí presente. Pero el que es perezoso y porque no se levantó o porque ha tenido ya en su vida unos hábitos de llegar siempre tarde a misa, esos hábitos hay que darles la vuelta. Y uno se tiene que preguntar si habitualmente llego tarde a la misa. Siempre hay una disculpa. En las parroquias grandes que porque no había parqueadero y me tocó parquear muy lejos y entonces ya llegué tarde a la misa porque me tocó caminar todo este parqueadero, ¿no?
Eso no es disculpa. Salga de su casa 5 minutos antes. Oír misa entera, no partida. Es bueno llegar unos minutitos antes al templo para uno recoger su espíritu. También se le pide a los señores sacerdotes esto. Cuando están ahí en la sacristía revistiéndose, haciéndose sus oraciones, cuando se están revistiendo, están recogiendo su corazón. Por eso es bueno pedirle a los sacristanes, a los servidores, que cuando están en la sacristía estén en silencio, porque el sacerdote que está ahí está preparándose. La sacristía antes de la misa no es para firmar documentos y para llevar cosas y para dar indicaciones. Eso es un momento de silencio para recoger el espíritu antes de empezar la celebración eucarística. Y por eso ese silencio en la sacristía tiene que imperar. Por tanto, oír misa entera, porque es que la primera parte de la misa no es menos que la segunda. La puerta se debe de cerrar, pues al inicio, no después del Evangelio, como si la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el acto de contrición no fueran tan importantes como la consagración y la segunda parte de la celebración eucarística. Necesitamos beber de la liturgia de la palabra. Acordémonos de los discípulos de Maús, como en la primera parte, durante el camino, era toda la liturgia de la palabra. El Señor les explicó a los discípulos y les hizo entender el sentido de la vida de Cristo a la luz de las Escrituras. Por tanto, no es hora de entrar a misa después del Evangelio. El Concilio Vaticano II, en toda la reforma a la liturgia, lo que quiso hacer es que los fieles no vayan a oír misa, sino a participar de la celebración eucarística. Por eso cuando nos dicen el Señor esté con ustedes, toda la liturgia requiere de mi participación como fiel. Luego siguen estos cánones del derecho canónico y dice, el domingo y las demás fiestas de precepto que anunciaron ahora, los fieles tienen el deber de participar en la misa y se abstendrán, además, de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La Iglesia ha concretado el precepto dominical en el descanso dominical. Y alguno puede estar diciendo, pero es que a mí me toca trabajar el domingo, porque el domingo es el día que preparamos todo lo que necesitamos para la semana. O por ejemplo, saben ustedes, en estas grandes empresas de la siderurgia, ellos trabajan el domingo porque la electricidad es más barata el domingo. Y con todo esto de trabajar el domingo, lo que estamos haciendo es destruyendo el domingo como día del Señor. Y además destruimos la familia como lugar de convivencia. Y fíjense, queridos amigos, es curioso que el precepto dominical de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, el descanso dominical y la salud de la familia crecen o enferman al mismo tiempo. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con la familia suelen ir de la mano, crecen o enferman al mismo tiempo. A veces nos planteamos el descanso dominical y nos preguntamos, pues, a ver dónde meto la misa en la agenda de mi domingo, ¿no? Y nos damos cuenta que
La celebración eucarística, en vez de tener una centralidad en la familia, pasa a ser como un añadido forzado, a ver si nos cabe. Lo deseable y el buen espíritu es que la celebración eucarística tenga la centralidad en torno a lo que la familia hace el día del descanso. Vamos a visitar a mi pariente enfermo, vamos a visitar a un amigo, a los familiares, en torno a la celebración eucarística, no a ver dónde cabe la misa después de que visito a mi pariente. No, es al contrario. Luego dice el canon del derecho canónico: cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde, es decir, en la víspera. Y la Iglesia lo ha querido plantear así. En primer lugar, porque la tradición litúrgica siempre ha hablado de que una fiesta litúrgica comienza desde sus vísperas, más o menos alrededor de las 6 de la tarde del día anterior. Por eso vamos a misa el sábado alrededor de las 5 o 6 de la tarde y ya es misa de domingo, porque es la víspera. Hasta en eso la Iglesia nos da esa oportunidad. Ve a la víspera. Termina estos cánones del derecho canónico diciendo: cuando falte el ministro consagrado u otras a causa que se haga imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante el tiempo debido en familia o, si es oportuno, en grupos familiares. Qué delicadeza la de la Iglesia para presentarnos esto. Yo recuerdo haber escuchado testimonios de católicos en países de Europa del Este, esos países invadidos por tantos años por el mundo comunista, que estuvieron sometidos durante mucho tiempo a vivir sin sacerdotes, donde se les obligaba a no celebrar. No se podía hacer absolutamente nada. Las iglesias estaban cerradas. Cuando los grupos se reunían a ocultas, ellos solían poner la estola y la casulla del sacerdote así extendida en el altar, significando que faltaba el sacerdote, y oraban en comunidad para que pronto pudieran tener un sacerdote para celebrar la Eucaristía. Años y años y años de comunismo puro y duro, donde los sacerdotes eran perseguidos, expulsados, acallados, asesinados. Las comunidades se juntaban y ponían la estola y la casulla del sacerdote y lloraban entristecidos por falta de uno para poder celebrar la misa. Y nosotros aquí con iglesias por todas partes, en cada esquina, con señores sacerdotes, y no vamos. Y no vamos. Qué reflexión tan interesante esta, para agradecerle al Señor este don de los sacerdotes a nuestro alrededor, en nuestra cercanía. Y también para ponernos en cumplimiento de este primer mandamiento de la Iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar.